Por vivir en el bosque le decían loco al abuelo, pero luego le rogarían por trabajo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Atesorad esta cita mientras escuchas y ves la siguiente historia. Cuando tenía 8 años, escuché que tenía un abuelo. A través de la foto de su cabaña, la cual estaba colgada en mi sala, pude imaginar lo que mi madre me estaba contando sobre él. Mi madre y sus hermanos lo habían tenido que dejar en su vieja y desgastada cabaña porque él así lo había querido. Me dijo también que una vez él había estado a punto de ser millonario. Había empezado un negocio de extracción de minerales en aquel valle donde él vivía, pero su socio, tras un mal negocio que mi abuelo había hecho con él, terminó por robarle todo. Ellos habían construido una mina juntos, pero su socio lo engañó. Desde esa ocasión, mi abuelo se ensañó con este. Gastó todo el dinero que tenía, vendió sus ganados, vendió sus tierras que tenía para pagar abogados y de esta forma tratar de recuperar su negocio. Pero el juez terminó por fallar a favor del socio, quedando mi abuelo en la ruina total. Lo recuperaré algún día, decía. Para ese entonces, sus hijos ya estaban adultos y al ver que pronto quedarían sin sustento ni futuro, decidieron irse a la capital, al pueblo. Ese mismo año mi abuelo recibiría otro duro golpe más. Mi abuela enfermaría gravemente y después de agonizar sucumbió ante una enfermedad al corazón. Como se esperaba, mi abuelo quedó destruido, solo en su cabaña con la única idea de empezar de nuevo. Se sumergió en la depresión. Sin embargo, oraba fervientemente para tomar fuerza. Cuando le pregunté por aquella historia a mis tíos, ellos no solo confirmaron lo que mi madre me había contado, sino que agregaron que él se lo había buscado por ambicioso. Dios lo había castigado, decían, y gracias a su egoísmo se ha quedado solo. Nosotros vivíamos a 300 kilómetros de allí y era muy difícil llegar, pues no había autos. El pueblo más cercano estaba a 30 kilómetros de allí. Curiosamente, la única carretera que había para llegar a la cabaña de mi abuelo la había construido la mina que estaba cerca de sus tierras. En aquel juicio que mi abuelo había tenido, el juez le dijo que podía tomar todas las tierras que quisiera, menos la zona rocosa porque ésta le pertenecía al que había sido el socio de mi abuelo. Él, entonces, se hizo de todo el valle alrededor de la mina. El socio de mi abuelo se quedó con la minera y se burló de mi abuelo diciéndole: «Dedícate a criar animales, hay bastante pasto allí». Por más de 9 años, mi abuelo luchó por recuperar esa mina, pero las puertas se habían cerrado. Renegó mi abuelo, pero se quedó a pensar y reflexionar en su vieja cabaña. Al escuchar esta historia, yo quedé sorprendido y con ganas de conocerlo. Tenía tanta lástima por él. Tiempo después, cuando terminé la secundaria, le dije a mi madre que quería conocerlo. Era el único que me quedaba, pues por parte de mi padre, mis 2 abuelos se habían ido al cielo y por parte de mi madre, ahora solo me quedaba él. La historia de mi abuelo me cautivó y yo quedé con esa sensación que quería saber más. Ese mismo año, al finalizar mi escuela, salimos rumbo a Pascualo, como se llamaba el valle donde él vivía. Llegamos al pueblo, luego en burro por más de 3 horas y llegamos. Un sonido de radio nos dio la bienvenida. Allí estaba la cabaña, la cual por más de 9 años yo solo había visto por una foto. Los saludos fueron cortos y al conocerlo, yo agregué que para mí era un placer conocerlo. Tras una breve conversación, le dije a mi madre que me quedaría con él lo que dure las vacaciones. Así de esa forma pensaría en qué cosa iría a estudiar en la universidad. Mamá no se hizo problemas, para ella sería un alivio, pero me advirtió que terminando las vacaciones, yo debería saber qué hacer con mi vida. Ese día ella se fue y mi abuelo me llevó a una habitación, la cual tuve que desempolvar. «¿Qué harás por tu vida?», me preguntó seriamente y yo contesté que aún no lo sabía. Entonces me dijo: «¿Quieres ser mi socio?». Esta pregunta me sonó a mentira,
Yo sabía que él estaba quebrado, pero por el momento y por respeto, atiné a decir que sí. Pregunté además qué debería hacer. Él me dijo entonces: tengo un negocio y lo he estado preparando por mucho tiempo. Mientras caminaba observaba a mi alrededor y solo vi a unas cuantas gallinas, 3 vacas, árboles, maleza y un lugar donde habían unas 100 plantaciones, de lo que a mí me parecían pequeñas plantas. No había más. Tiré una vista al alrededor y eso era todo. ¿Será que se volvió loco?, me decía con pena. ¿Tanto tiempo solo lo había puesto a delirar? Todo me sonaba a un sueño. Él dijo que sería millonario pronto y yo al escuchar esto me dije: ya está viejo, no creo que le quede mucho tiempo. ¿Cómo se supone que lo logrará? Me apena admitirlo, pero sí. Yo solo pensé que a lo mucho me dejaría sus pocos animales y su vieja cabaña, pero él me estaría por dar una lección de por vida. A las 5 de la mañana llegó dando pasos fuertes en el piso de madera, el cual crujía duro como si fuese el rugido de un león. Eso a mí me parecía. Cada vez aumentaba el sonido conforme se acercaba. Parecía estar matando insectos en el suelo mientras avanzaba. Abrió la puerta y gritó: «Socio, levantaos, vamos a la empresa». Dios mío, me decía, ¿en qué me metí? Me tiró un abrigo grande y pesado, y debo mencionar que dentro del frío que hacía era lo único que estaba bien. Después empezamos a caminar hacia un descampado. Conforme avanzábamos me dijo: «Ahora irás conociendo. Mira allá, allá está la empresa». Di un vistazo y solo quedé viendo el hermoso valle cuesta abajo, y al final había un río, había un puente de madera hecho de la forma más rústica posible. Un hombre que parecía un mendigo le dio el encuentro y le dijo: «Jefe, buenos días. Acá estamos de pie para recibir instrucciones», y tras esto hizo un saludo como si de un militar se tratase. «Te presento a mi socio», dijo, «que es mi nieto también». El hombre me dijo: «Buenos días, nuevo jefe». Calculé al verlo que le faltaba al menos 6 dientes delanteros. De verdad que me sentía algo extraño. Recordé que en el pueblo, al venir a la cabaña de mi abuelo, el que nos traía en el burro me dijo: «¿Vas a la casa del loco de la cabaña?». A lo que mamá le contestó: «Es mi padre, no le diga loco». «Disculpe señora, solo que en el pueblo lo conocen así». «No me interesa», dijo ella, y después de esto el hombre, avergonzado, no volvió a pronunciar ninguna palabra más. Allí estaba yo en medio de un valle con 2 hombres que a mi parecer no estaban bien de la cabeza. Ese día pasamos por la ribera del río y observé los muros de los que sería la mina del socio ladrón, como le decía mi abuelo. Luego atravesamos el puente rústico y me recibieron unos enormes árboles. Pero no solo eso, llegamos a otra cabaña más pequeña donde vivía aquel hombre que no tenía dientes. Descubrí aproximadamente 40 burros, mientras ellos rebuznaban saludando a mi abuelo. Parecían reconocerlo. Ese día nos pusimos a cortar cuero. Había al menos 50 pieles de vaca por trabajar. Me dio una plantilla y dijo: «Socio, acá cortaremos para hacer los arnés para los burros». «Abuelo, ¿y para qué son?». No me dio respuesta y me mandó a cortar las cintas. Se me hizo trabajoso, pero luego aprendí a usar la cuchilla. Nadie hablaba nada. Así empezó mi primer día de trabajo con mi abuelo, el cual yo pensaba que no andaba bien de la cabeza. Conforme los días pasaban, se me hizo costumbre levantarme temprano. Ahora íbamos en burro. Nos dispusimos, él y el hombre sin dientes, al dar una vuelta por el valle a vigilar no sé qué, porque solo habían árboles. Así desde un punto me di cuenta que las tierras de mi abuelo rodeaban la mina. Vi también a mi abuelo reír cuando los camiones patinaban cuesta arriba para sacar el mineral. «Tienen que hacerlo así», decía. Supe por él que el que había sido su socio le había pedido que le vendiera parte de sus tierras para que hiciese un camino y de esta forma pudiese sacar los minerales directamente a través de las tierras de mi abuelo. Le pedí 14 millones y no quiso, así que tiene que sacar su mineral por arriba nada más, decía mi abuelo, y luego soltaba una carcajada, al igual que el hombre que no tenía dientes.
El fin de semana fui al pueblo para comunicarme con mi madre y decirle que aún me iba a quedar porque no sabía qué hacer con mi vida todavía, ni lo que iba a estudiar. Bueno, me contestó ella, ayuda a tu abuelo allí con sus cosas. Te tomarás este año sabático. Ella pareció sentirse aliviada. Me movía la curiosidad por saber qué iba a hacer mi abuelo cada día. Ver aquella granja de burros fue lo que me detuvo de volver con mi madre a la ciudad. ¿Acaso vendería su carne como res?, pensaba. Llegamos a las 7 de la noche a la luz de la luna, que a veces atravesaba las hojas de los árboles. Había algo mágico allí, o un sentir que me hacía desistir de la idea de que mi abuelo estaba del todo loco. ¿Cuál sería su plan?, a menudo me preguntaba. Socio, gritaba, cada mañana a las 5 de la mañana. Pero luego yo, al saber que él vendría por mí, me alistaba antes, por lo que dejó de gritarme así. Yo solo me despertaba. Recuerdo estar montado en uno de los burros y parados con la vista al enorme bosque. Él me dijo, siempre me dijeron que mis tierras no valdrían nada, pero ahora, gracias a Dios, he visto más allá de lo que muchos ven. Él me ha apodado. Es tiempo de cosechar, hijo. Ese mismo año viajamos por primera vez en todo el año. Allí estaba bien vestido con su traje de gala, montado en su burro, y yo en otro. Llegamos al pueblo. Así tomamos un bus. No entendí qué pasaría. Lo vi firmar documentos por acá, documentos por allá, para luego terminar en el banco. La semana siguiente llegó un camión con unas cajas grandes de madera. Llegaron cerca. Era un aserradero, así como una motosierra, sogas y poleas enormes. Le ayudaba a ensamblar todo sin saber para qué servía todo eso. Él no me decía nada, y cuando yo preguntaba, él solo me hacía el gesto de guardar silencio. Algo que había aprendido también era a dar gracias a Dios por todo. Al conocerlo más, recordé que muchos en el pueblo decían que a mi abuelo lo había castigado Dios. Se burlaban de él porque vivía solo en el bosque. Cuando él pasaba, por su aspecto rústico y sus ropas desgastadas, le decían hasta que estaba loco. Allí viene el viejo loco, murmuraban. Yo debo admitir que me avergonzaba, pero algo estaba a punto de darle no solo a mí, sino a todo un pueblo, la lección de por vida. Mi abuelo los escuchaba, pero nunca respondió o se incomodó por sus insultos o murmuraciones. Siempre lo ignoraba. Mantenía su mira fija en un objetivo que solo él parecía tener claro. Yo a veces dudaba, pues me preguntaba, ¿por qué le ha pasado todo esto? ¿Cómo sería posible, me decía, si él era un hombre que agradecía por todo a Dios? Algo no me cuadraba de todo esto. Incluso sus hijos, mis tíos, lo habían dicho. Esa noche, antes de irnos a descansar a la luz de una vela, me leyó la Biblia, un versículo que decía: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Me explicó que muchos no entienden esto. Muchos lo ven como un castigo, pero que Dios lo estaba podando. No era un castigo. Después de decirme esto, nos quedamos dormidos al calor de las brasas. Temprano se despertó. Tomamos avena caliente y pan con queso hecho por él mismo. Desayunó agradeciendo siempre. Luego caminamos por el sendero que conducía a la granja de los burros, en donde minutos después se arrodilló y oró a Dios. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por haberme podado, por haberme mostrado el camino, por haberme ayudado a soportar esta dura prueba. Gracias por mi nieto que, aunque no sabe en lo que se ha metido, está acá con fe que haremos lo que has preparado para nosotros desde hace mucho tiempo. Gracias, Dios. Gracias porque hoy empezamos y por fin has aflojado tu mano conmigo, sabiendo que ya aprendí la lección. Amén. Yo quedé extrañado con lo que dijo, por lo que después de esto, él me dio un manazo en la nuca y repitió: Amén. Amén, dije yo, y luego me dio un abrazo. Arriba, socio, hoy es el día. ¿De qué se trataba?, me preguntaba. Entonces lo descubrí. Siempre habían estado allí frente a mis ojos y no lo había visto.
No eran sus gallinas, ni sus pocas vacas, ni su puente, ni sus 40 burros, ni su huerta. Eran los árboles. Él lo sabía. «Fuera abajo», dijo el desmuelado. Un árbol gigantesco cayó. Seguido de esto, 4 burros con sus arnés que yo mismo había hecho, tiraban de aquel árbol caído. Con las poleas fue puesto en un riel de rodillos y a punta de hacha le sacamos las ramas y lo cortó su ayudante. Él realmente era un loco con esa motosierra y hasta yo le temía. ¿Dónde me había metido?, me decía una y otra vez en ese momento. Así talamos 10 árboles y al terminar la faena comprendí muchas cosas de mi abuelo. No estaba loco como muchos decían o como hasta yo y mi familia habíamos pensado. Porque seguido de esto, en un mes, teníamos una lista de órdenes. Los tráileres llegaron y con sus grúas subían las maderas. Mi abuelo empezó a recibir dinero y eso fue todo. No podía volver al pueblo ahora, no ahora. Sabía que era socio de un negocio que ni siquiera se me había ocurrido. La gente empezó a ver a los tráileres ir y venir. Muchos curiosos se enteraron que el viejo loco del bosque estaba vendiendo madera. Al quebrar la mina, muchos se quedaron sin trabajo. Los que alguna vez habían creído que mi abuelo estaba loco, ahora hacían fila para obtener un puesto de trabajo. Yo recordaba más o menos quiénes se habían burlado de él, y allí estaban, haciendo fila por muchas horas. Mamá llamó para que volviese, pero le dije que ya yo sabía lo que iba a hacer con mi vida y que me quedaría con el abuelo. Ella no entendió por qué, sino hasta unos años después, que temeroso manejé la camioneta enorme de mi abuelo y llegamos a la ciudad a visitarlos. Cada día me despertaba a la misma hora y miraba el mismo camino que me había conducido hasta acá por primera vez. Aquel día en que para mí nada tenía sentido, pero ahora comprendía claramente todo lo que estaba pasando. Mis tíos no imaginaban lo que su padre a los 80 años acababa de hacer. Yo aún no me lo creía. Había mucho dinero en mis bolsillos. Mi abuelo me lo daba íntegramente. El desmuelado ahora tenía dientes y supe que siempre me había llamado por mi nombre, pero como le faltaban los dientes, pensé que decía amigo buenos días, pero en realidad decía Rodrigo buenos días. Jamás había conocido tanto poder en la determinación de un hombre como en la de mi abuelo. 5 años después, él falleció y un día el socio que a él le había robado vino a comprarme las tierras. Casi me rogaba, pero yo solo dije lo que mi abuelo me había dicho cuando esa ocasión llegase. Seguirás subiendo cuesta arriba porque estas tierras tienen valor incalculable y no están a la venta. Y después de decir y repetir exactamente lo que mi abuelo me había dicho, me di media vuelta y me fui. Ni siquiera había sentido que había sido yo el que había pronunciado estas palabras. Realmente sentí como si mi abuelo mismo le había dicho en su propia cara que jamás le vendería un camino a través de sus tierras. Ya después de esto, entendí que mi abuelo tuvo paciencia y la balanza se inclinó a su favor. Tiempo después la mina cerró, pues no había más material que extraer y los costos eran demasiados para sacar lo poco que quedaba. Compré la mina, no para explotarla, sino en memoria de mi abuelo. Sentía que él se lo merecía y que eran de él. Quería que él desde donde estuviera viera que yo había concretado la tarea tal y como él me lo había dicho, al pie de la letra. La fortuna que él amasó me encargó que lo siga multiplicando. El chimuelo se llamaba Juan y yo siempre creí que se llamaba Juan. Él sabía lo que iba a pasar. Mi vida cambió por completo. Tenía un hijo a mi costado y a una hermosa mujer en mi regazo. En medio del bosque dormíamos en un buen colchón, pero en el suelo. Mi abuelo así me lo había enseñado y yo seguí con esa tradición. Dijo que dormíamos así para si algún día volvíamos a tocar la cima, no nos olvidáramos cómo habíamos empezado. Tenía el dinero, tenía la oportunidad y la capacidad de vivir en cualquier otra parte del mundo, pero yo seguí viviendo en aquella cabaña y en las noches, al apagar las luces, encendía una vela
leía la Biblia y sentados con mi pequeña familia al calor de las brasas, dábamos gracias a Dios. Yo no tanto por el dinero, sino por tan grande lección de vida que había recibido. Justo cuando no sabía qué hacer con mi vida, luego apagaba todo y lo recordaba, aquella mirada determinante como que siempre visionaba lo que iba a hacer. A veces Dios tiene que cortar tu trabajo, a veces Dios tiene que cortar la vida de quien más amas, de quien más quieres en la vida. A veces Dios tiene que cortar tu negocio, tendrá que cortar una relación y así corte tras corte. Y para los que saben de esto, aquellos cortes duelen como nadie tiene idea. Y muchos quizás se pregunten, ¿y cómo de violenta puede ser la poda? Pues cuanto mayor potencial hay en ti, más violenta será la poda. Dios poda más fuerte a aquellos árboles que tienen mayor potencial. Si no, lean la Biblia. Entonces, al verte reducido por Dios, muchos desde afuera, hasta tu propia familia, te dirá: «Ah, Dios lo está castigando. Algo malo debió haber hecho, porque en serio parece que Dios nos está castigando». Pero no, la verdad es que Dios no te está castigando, te está podando. No te está desechando, te está dando habilidad de producir más fruto. Muchos afuera que ignoran el proceder de un Padre amoroso, no entienden la mente del labrador todopoderoso, pero Él está haciendo algo maravilloso contigo siempre. Dios busca que aprendas la lección. Mi abuelo se fue, pero aún sus palabras y su determinación resuenan desde su tumba. Que Dios las bendiga, mis queridas amigas y amigos. Reciban mis buenas vibras y energía donde quiera que se encuentren, donde quiera que se conecten. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews. No olviden seguirme, suscribirse, activen la campanita de notificaciones y seleccionen todas. Así no se perderán de las mejores historias de reflexión. Conmigo será hasta una próxima historia encriptada.